Hola, ¿cómo estás? El video que grabé sobre Sapere Aude y de aprender a pensar por uno mismo ha generado mucha reflexión y esto me llevó a ir un poquito más, a ir un poquito más allá con este concepto porque me parece que es interesante que lo ahondemos. Sócrates dice algo bien interesante acerca de las opiniones. Él dice que no solo nos alejan del verdadero conocimiento, es decir, de la ciencia, los juicios inciertos y los razonamientos equivocados, sino también un conjunto de opiniones a los que él denomina opiniones verdaderas. ¿Qué son las opiniones verdaderas? Son un conjunto de ideas que en la manera de ser formuladas tienen cierta coincidencia con lo que denominamos la verdad. El punto es que si esas opiniones llamadas verdaderas no las iluminamos con la luz de nuestro propio y particular entendimiento, si no penetramos en ellas de tal manera de hacer un examen minucioso del asunto, sino que las damos por verdaderas solo por el hecho de que las hemos asumido como tales por la educación recibida o mediante argumentos de autoridad, o simplemente porque llegamos a ella por una corazonada, o simplemente porque nos gusta, o porque cuadra con nuestra forma de pensar, esa idea tampoco supera el plano de la mera opinión, tampoco constituye un verdadero saber. Hay una idea en la filosofía griega que es el concepto de doxa. Doxa significa opinión. En el estoicismo, este concepto de opinión es muy parecido a una idea que trae a colación un filósofo llamado John Dewey, y él habla ya no de opinión, de doxa, sino que él vierte o piensa la doxa en términos de creencia. En un texto que se llama ¿Cómo pensamos?, él dice lo siguiente, me parece interesante que lo leamos. El término creencia abarca, dice John Dewey, todas las cuestiones acerca de las cuales no disponemos de un conocimiento seguro, pero en las que confiamos lo suficiente como para actuar de acuerdo a ellas. Es decir, las opiniones que consideramos verdaderas, porque alguien lo dijo y porque cuadra con nuestra forma de pensar, y que las hemos apropiado de tal manera que ahora constituyen nuestro sustrato de creencias, no son verdades, pero confiamos tanto en esas ideas, en esas opiniones, en esas creencias, confiamos tanto que nos sirven para terminar actuando de acuerdo a ellas. La forma en la que actuamos, en la que operamos en la vida, buena, mala, poner el juicio que sea, es el producto de las creencias u opiniones verdaderas que hemos asimilado, que hemos digerido, que hemos aceptado. Sigue diciendo lo siguiente. Algunas de estas creencias son simplemente acogidas, no sabemos cómo, de oscuras fuentes y por canales desconocidos, se insinúan en la mente y de manera inconsciente se convierten en parte de nuestra estructura mental. De ellas son responsables la tradición, la instrucción y la imitación. Estos pensamientos son prejuicios, es decir, ideas preconcebidas, no conclusiones a las que se haya llegado como resultado de la actividad mental personal, como la observación sostenida, el recuerdo y el examen de la evidencia. Es decir, a una opinión verdadera no llegamos como resultado de la propia actividad mental personal. Simplemente las aceptamos, vaya a saber cómo,
porque se insinúan en nuestra mente, dice él, por instrucción, educación o imitación. Martin Heidegger tiene una idea bien interesante en un texto de 1927, El ser y el tiempo. Allí habla del concepto o el estado de interpretado. El estado de interpretado es un estado por el cual el individuo no se apropia de sus propias interpretaciones, sino que es de alguna forma hablado por otro en vez de hablar por sí mismo. Algo así como somos marionetas o títeres hablados por un ventrílocuo cultural y creemos que es nuestra propia voz la que habla. La cuestión es que para liberarnos de los hilos que nos mueven, para enmudecer al ventrílogo que nos habla, la clave está en sapere aude, pensar por uno mismo, atrevernos a pensar por nosotros mismos, tener el valor de pensarnos por nosotros mismos. Y acá cuando hablo de pensar por nosotros mismos, cuando hablo de cortar los hilos del titiritero, cuando digo enmudecer la voz del ventrílocuo que nos está hablando, no estoy diciendo que voy a ser un contrera y voy a ir por la vida contradiciendo todo lo que el otro dice. No, lo que voy a estar haciendo fundamentalmente es viendo qué opiniones verdaderas he asimilado a lo largo de los años y las voy a empezar a cuestionar. Y las voy a empezar a revisar. Y me voy a empezar a hacer preguntas. Y voy a empezar a reflexionar desde ese lugar. Sócrates murió hace más de 2000 años porque se le dio a elegir entre vivir y dejar de filosofar o seguir filosofando y morir. Para Sócrates la filosofía era una cuestión de autoexamen. Para Sócrates la filosofía era una cuestión de revisión, de cuestionamiento propio, de autoconocimiento, de gnosis autú, como lo encomendaba el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo, de autoindagación, de hacerse cargo de sí. Epimeleia geautú, eso significa hacerse cargo de sí mismo. Sócrates muere bajo el lema: una vida no indagada no merece ser vivida. Cuando él se le da la opción entre vivir sin filosofía, sin autoexamen, y morir bajo sus propias leyes, bajo su propia filosofía, él termina diciendo: una vida no indagada no merece ser vivida. Y ahí es que elige tomar la cicuta y morir. Sapere aude es estar, en primer lugar, dispuestos a examinarnos a nosotros mismos y a cuanta opinión asimilada tengamos, porque puede que hasta nuestra forma de cuestionar la realidad sea simplemente una opinión verdadera que necesita revisión. Porque si no está pasada por el tamiz de la propia y particular reflexión, del propio y particular pensamiento, simplemente estamos repitiendo una voz del ventríloco que nos habla, o nos estamos encariñando con los hilos que nos sostienen.